Bueno, pues buenas tardes a todos. Hoy tenemos un día muy especial que vamos a hablar sobre todo de el tema pacto de socios. Tenemos con nosotros a Jorge Girabert de Finutime, a Carlos Ceferino también de Finutime, a Sis Pardo y José María Lucas también de Tuyo, ¿vale? Para poneros un poco a todos en contexto, Funitime es un partner nuestro, es una gestoría online para empresas y autónomos, pero bueno, ahora Jorge y Carlos, si queréis, podéis hacer una intro vosotros, un pequeño elevator pitch para que todos los asistentes puedan saber un poquito mejor qué hacéis, ¿vale? Y tenemos luego también el caso de Tuyo, que bueno, también explicarán mejor que yo lo que hacen, pero bueno, son una empresa de seguros de hogar 100% digital, ¿vale? Entonces, un poco para que sepáis todos, el objetivo un poco de esta sesión es comentar sobre el pacto de socios, qué importancia tienen y que sobre todo, pues eso, Asís, Carlos, José y Jorge, pues nos puedan comentar un poco cuál ha sido su experiencia y qué es lo que consideran más importante a tener en cuenta en un pacto de socios. Yo también, como manager del departamento de inversión de YouFounders, pues os haré preguntas lo más difíciles que pueda para que esta sesión también sirva para todos, ¿no? Y nada, pues para no enrollarme más, no sé si queréis, Jorge, Carlos, presentar Finutime vosotros y así brevemente, y luego pasamos con Asís y con José. Nada, Jorge, pues te dejo la palabra en este punto. Mira, pues gracias, Carlos. Oye, antes de nada, pues oye, daros las gracias, Ángel, y al equipo de Funders por contar con nosotros. Y nada, oye, encantados de estar aquí para hablar de un tema que nosotros lo vimos muy día a día, que es el tema de los pactos de socios en Finutime y que creemos que es muy importante, ¿no? Y sobre todo también, oye, agradecer a los compañeros de Tuyo, a Sis y a José María que estén aquí con nosotros. Entonces, nosotros como Finutime al final lo que somos es una gestoría online que lo que intenta es, oye, digitalizar ciertos servicios para hacerlos más eficientes, ¿no? En cuanto a que los procesos sean más sencillos para el cliente y que nosotros podamos ofrecerles un mejor asesoramiento desde ramas que son fundamentales, ¿no? Desde el momento en el que empieza hasta cómo va progresando en las diferentes etapas de su crecimiento. Por ejemplo, hablamos de startups, ¿no? Pues oye, desde crear la constitución, el tema del pacto de socios, ayudar en el tema de propiedad intelectual, ayudar que tenga un gestor que pueda entender muy bien las necesidades fiscales y contables que vaya teniendo en función de su crecimiento y además, oye, pues contar con otros servicios externos como puede ser el tema de asesoramiento financiero, ¿no? Es un poco lo que hacemos en Finutime. Pues la verdad que es algo que, bueno, yo también fui emprendedor en su día y, bueno, yo empecé, bueno, acabé en octubre del año 2018 y, bueno, admiro muchísimo lo que hacéis porque en aquel entonces era muchísimo más difícil encontrar verdaderamente empresas que pudiesen asesorar, sobre todo muy enfocado a startups, ¿no? O sea, yo me acuerdo que tenía como así de gestor, como creo que se llamaba Infoautónomos o algo así. Y claro, le hablabas de un pacto de socios y era como hablar en chino, ¿no? Para la típica gestoría tradicional, oye, pues que está acostumbrada a, oye, pues presentación de impuestos, presentación de cuentas y poquito más, ¿no? Así que, oye, pues la verdad que agradeceros mucho vuestra labor y, oye, pues también es un buen síntoma de que el ecosistema pues también está madurando. Completamente. Así es, José. No sé si queréis vosotros también hacer un pequeño elevator pitch de tuyo. De manera muy rápida. Que está muy acostumbrado ahí a no, hacer los pitches. Es que estoy cerrando una ronda, entonces creo que ya lo he contado tantas veces, pero bueno, aquí no estamos en ese modo. Simplemente deciros, oye, pues tú y yo somos una startup, una insurtech especializada en seguro de hogar. Buscamos transformar la experiencia de cliente que tiene la gente cuando se acerca al mundo de los seguros de hogar y seguros de inquilino, pues con una propuesta sencilla, digital y justa, ¿no? Sencilla, una póliza que tiene una suscripción mensual, sin letra pequeña, 100% transparente, digital, pues porque ponemos a disposición de los clientes una aplicación móvil en la que pueden hacer absolutamente todo lo que quieran, desde contratar hasta darse de baja, o incluso cuando tienes un problema y tienes que dar un siniestro, un parte, pues lo puedes hacer con apenas unos clics y todo ello
con un modelo muy justo, ¿no? Porque rompemos con el conflicto tradicional de las aseguradoras por las cuales ellas ganan más cuanto menos te pagan cuando tienes un problema. ¿Vale? Pero bueno, no estamos aquí para venderos eso. Yo creo que nuestra labor aquí es más el compartir cuál es nuestra experiencia desde el punto de vista de emprendedores, pues a la hora de firmar un pacto de socios y cómo ha sido la experiencia tanto entre nosotros, ¿no? Pues nosotros somos 3 socios, Asís, Juan, que no está aquí, y yo, pero luego también cuando han entrado inversores, qué tipo de diálogo ha habido, cuál ha sido el proceso, y encantado de compartirlo. También somos clientes de Finutive y vamos, ellos pueden compartir porque son los que nos han ayudado durante todo este camino. Entonces entiendo que estaréis bastante alineados con las visiones. Pues mira, si queréis empiezo con la primera pregunta un poco para que típica pregunta clásica, que yo creo que iría más para Jorge y para Carlos, pero luego quiero saber también mucho vuestra experiencia personal, Asís y José, de Twio, ¿vale? Que es, oye, ¿por qué es importante un pacto de socios? O sea, ¿qué es principalmente y por qué es importante? O sea, ¿por qué no debemos montar una startup incluso desde un primer momento más inicial? ¿Por qué debemos tener un pacto de socios o por qué no? Si te parece, Carlos, a lo mejor puedo empezar yo por un poco más operacional y luego tú, que tienes una visión mucho más técnica, que solo me vas a aportar más que yo, pues le puedes dar. Introducción. Justo, de telonero. Al final, yo creo que es muy importante el tema del pacto de socios, que nosotros, por ejemplo, nos dedicamos mucho a constituir empresas, porque es fundamental a la hora de que, oye, en las diferentes fases por las que va creciendo la empresa, en las que va pasando la empresa, que todo esté regulado, ¿no? Me refiero, oye, desde que tú empiezas con alguien con el que tú te llevas bien, aparentemente, a crear la empresa, que esas relaciones puedan estar reguladas y que en función de cómo vayan entrando los inversores también se vaya regulando. Y sí que me gustaría incidir, antes de que pase Carlos, que para mí es un tema muy importante, de que muchas veces cuando tú sí que estás empezando, es muy fácil encontrar otro coste de oportunidad ese pacto de socios, ¿no? Para hacer el MVP, para meterlo en marketing, etcétera. Pero a mí sí que me parece muy fundamental que en la primera etapa donde tú estás con gente que evidentemente te llevas bien, por eso estás fundando la empresa con ellos, que también eso lo regules. No por nada, porque evidentemente tú no vas a crear una empresa con el que te llevas mal, ¿no? Es lógico. Pero sí que es verdad que puede pasar que no estéis completamente alineados y que es el momento de verdad de decir, oye, dejar todo por escrito para que cualquier cosa que pueda pasar, tú tengas algo en el cajón que te pueda ayudar, ¿no? A resolverlo. Sí, ahí si me permites la comparación, a mí me gusta verlo como un extintor, ¿no? El pacto de socios es el extintor. No lo pones porque planees utilizarlo, pero si lo necesitas, prefieres tenerlo a no tenerlo, ¿no? Entonces, el pacto de socios es muy importante desde el principio, no porque pienses que va a ocurrir nada con tu socio, con tus inversores o que vaya a haber conflicto, pero como llegue ese conflicto y no tengas el pacto de socios regulando bien qué se puede hacer y cómo, se puede montar una mucho más gorda, ¿no? Como se suele decir, es mucho más fácil separarte de tu pareja que de tu socio si no quiere vender las participaciones. Me ha encantado así lo que has dicho porque nosotros siempre decimos cuando hablamos con las startups, ¿no? que el pacto de socios está para no cumplirlo, ¿no? O sea, en el sentido de que, oye, el objetivo es evitar tener que llegar a tirar del pacto de socios para solventar una situación, ¿no? O sea, que oye, pues siempre está esa buena fe, ¿no? Esa buena fe por las partes de siempre hacer lo mejor para la compañía y oye, pues siempre intentar mediar previo a tener que tocar el pacto de socios. Pero bueno, eso es, idealmente no usarlo. Pero el hecho de redactarlo también es muy útil porque te obliga a poner negro sobre blanco muchas cosas, alinea a los intereses de uno y otro porque te obliga a ponerte en la misma página ahí, pues oye, exactamente cuánto vas a dedicarle a esto, cómo va a ser. No es lo mismo que hablarlo con el socio con una caña en la mano diciendo, vamos a montar esto, ¿no? Te obliga a concretar mucho más la intención de cada uno y eso siempre es muy útil, da mucha transparencia. Totalmente, totalmente. Carlos, no sé si tú ibas a comentar algo también un poco por alusiones de Jorge. Sí, mira, yo creo que la pregunta con la que me he encontrado más asesorando a startups es sobre cuál es la diferencia entre un pacto de socios y los estatutos sociales, ¿vale?
Efectivamente, un pacto de socios, pues como bien han dicho Jorge y Asís, es una herramienta para evitar posibles bloqueos o posibles incidencias con socios, ¿vale? Pero habitualmente no se ve la diferencia o no se, digamos, no es muy tangible cuál es la diferencia entre unos estatutos sociales y un pacto de socios, porque básicamente ambos dos se dedican, digamos, a regular lo que es el funcionamiento de la empresa, ¿vale? En este sentido, yo siempre, por ejemplo, a la gente que suelo asesorar, les explico antes de empezar con qué, digamos, pacta en este pacto de socios, cuál es la diferencia, ¿vale? Unos estatutos sociales es como la norma que rige la sociedad, tiene un contenido más tipificado en la norma, es decir, está más, es más estricto, ¿no? Y por tanto, además, sufre un análisis por un registrador que te puede, digamos, bloquear cualquier tipo de decisión o cualquier tipo de acuerdo al que puedas llegar en un pacto de socios, ¿vale? Unos estatutos sociales está contemplado de forma mucho más taxativa en lo que es la normativa, y un pacto de socios es mucho más abierto. ¿Por qué digo esto? Porque un pacto de socios luego lo que te permite es ir mucho más allá de lo que te lleva unos estatutos sociales. Es decir, un pacto de socios nace de la autonomía de la voluntad, que es, digamos, uno de los principios del Código Civil. Y entonces es algo que se ha extrapolado a la normativa, digamos, mercantil para poder llegar allí donde no llegan los estatutos sociales. Por tanto, en todas las relaciones en las que tú vayas a empezar o iniciar un negocio, es muy importante tener un pacto de socios, básicamente porque hay cuestiones que no se van a tratar y que van a generar muchas controversias. Pues, por ejemplo, lo que va a realizar cada uno de los socios o que va a aportar, digamos, para llevar a cabo la actividad. Y eso es una situación de conflicto que, en el peor de los casos, podría llegar a determinar, digamos, la extinción de la sociedad, porque estaríamos posiblemente ante un posible bloqueo de la situación de los órganos de administración y, por tanto, ante una causa de disolución. Entonces, es bastante importante diferenciar entre uno y otro, y que los pactos de socios pues, tienen mucha más flexibilidad y nos permiten, pues eso, regular este tipo de situaciones. Vale, y ahora que mencionas esto, Carlos, o sea, digamos que a nivel así, conclusión en una sola frase, o sea, aunque no sea obligatorio, ¿consideras que es primordial tener siempre un pacto de socios? O sea, pase lo que pase, incluso en esas situaciones yo me acuerdo, emprendí con un amigo íntimo del colegio con el que, por suerte, sigo manteniendo una buenísima relación, y el hecho de que nuestra startup no funcionase nunca deterioró nuestra relación. Pero, o sea, soy consciente de que eso no tiene por qué ser la norma. O sea, ¿cuál es un poco vuestra recomendación? Yo más que, o sea, yo siempre recomiendo un pacto de socios. Un pacto de socios luego puede ser muy extenso, pero por lo menos con las condiciones básicas. A partir de ahí, luego, evidentemente, entra mucho lo que es el contenido y el momento idóneo. Para mí, el momento idóneo es siempre cuando se inicia, o bien cuando va a entrar un nuevo socio. Por tanto, como frase, digamos, titular, sí, absolutamente. Cuanto más dejes por escrito, las palabras se las lleva el viento, pero el papel siempre pesa. O todo lo aguanta, suelen decir. Yo diría que es obligación es decir, cuando uno monta una empresa, digamos que ya tiene como dos sombreros. Tiene el sombrero de individuo, pero también tiene el sombrero de administrador de la empresa. Y como administrador de la empresa, inversor en ella, tú tienes obligación. Aparte, es algo que ayuda cuando vas a hablar con otros inversores. Es decir, si a mí como Business Angel se me acerca una empresa que no tiene regulado de ninguna manera por un pacto de socios mínimo, me suele ser un indicador de falta de profesionalidad en la gestión. Y por ejemplo, en vuestro caso, José María, Asís, o sea, ¿nos podéis contar un poco vosotros de qué os conocéis y en qué momento decidisteis meter el pacto de socios? O sea, si lo metisteis desde el minuto 1, desde la primera ronda,
un poco, si podéis, a lo mejor qué queríais que tuviese, qué no queríais que tuviese, algún detalle así más específico, un poco a modo de ejemplo. Pero yo creo que es buen ejemplo el nuestro, porque Asís y yo nos conocemos de toda la vida, desde, no sé, desde los 6 años, una cosa así. De tal manera que, es decir, teníamos, previo a montar Tuyo, teníamos pues 32 años de relación previa, personal, que nos, vamos, digamos, suficiente confianza para hablar de cualquier tema y para estar seguros de que no hay ninguna situación en la cual podamos ir tarifando en teoría, ¿no? Y sin embargo, pues, bueno, Asís, tú me dirás cuando montamos. Yo creo que Asís me puso un pacto de socio ya casi con los 6 años, pero luego no. Sí, al final, el tema es que a la gente le chirría un poco el sentarse con una persona con la que tiene mucha confianza a negociar cláusulas, ¿vale? Pero no hay que verlo como una cosa confrontacional. Es un tema de que toda la relación está mejor para los dos si está reglada. Entonces, es mucho mejor dejar todo por escrito en detalle que dejar las cosas a la buena fe, porque luego el tiempo va cambiando las circunstancias de cada uno, van cambiando las necesidades, los puntos de vista o lo que sea, y que esté todo por escrito incluso facilita y hace que la relación no cargue con el peso de la discusión, ¿no? Entonces es hasta positivo para la relación. Entonces, de primeras, en cuanto tienes un socio, no hace falta esperar inversores. Hay mucha gente que espera que aparezcan los primeros inversores. Pero en cuanto tengas un socio, cuanto más puedas regular con el pacto de socios, mejor. Y luego ya cuando entren los inversores, se suelen meter otras cláusulas diferentes, se suele dar un enfoque un poco diferente porque se están regulando otras cosas diferentes, pero ahí ya pues, se hace otro pacto de socios nuevo que considera esta relación con los inversores, pero ese primer pacto de socios regulando sobre todo cosas como la dedicación, la permanencia, incluso cosas como contratación de familiares, todo lo que es gestión de la empresa que puede afectar tu relación con el socio, si está arreglado, mejor desde el principio. Justo así, ahora que se entra un poquito más en detalle en qué cláusulas, justamente Carlos ha dicho regular las puntos básicos, ¿no? Me gustaría saber qué es para vosotros un poco esos puntos básicos que dices, tío, sí o sí, esto tiene que estar regulado, ¿no? O sea, el tema de competencias de cada uno de los socios, permanencia, entiendo que en la compañía que habéis mencionado. ¿Qué más cosas? El tema de contratación de familiares, que también lo has mencionado tú, Asís. ¿Qué cosas más, digamos, que serían en plan un must-have con cualquier socio, por muy amigo desde los 6 años que sea, como decía José María? Pues cada uno luego, Carlos, me figuro que nos dará el punto de vista desde el punto de vista legal que tiene que estar regulado, ¿no? Pero como emprendedor yo creo que lo primero al principio es cómo regulamos la toma de decisión, es decir, cómo se administra esto, cómo vamos a dedicarnos cada uno de nosotros a esto, qué aportamos, qué activos, qué dedicación aportamos a cada uno al negocio. Y luego también algo muy importante de lo que no se habla tanto es cómo regulamos el futuro de la empresa desde el punto de vista de transmisión de participaciones. Y, oye, es decir, ahora empezamos a trabajar y las cosas pueden ir bien, regular, o pueden cambiar las situaciones, ¿no? Y estas situaciones, a Asís le puede tocar la lotería mañana, le toca el Euromillones y se despierta al día siguiente pensando que no le apetece trabajar en una startup, ¿no? Y pues, oye, que todo eso esté regulado o al contrario, o tiene problemas y tiene que liquidar su participación o le gustaría liquidar su participación, pues que sepamos cómo poder hacerlo, ¿no? Es decir, cómo se puede vender participaciones, cómo se toma la decisión de venta de una compañía, todo lo que son las típicas cláusulas de drag along y todas estas cosas que Carlos seguro nos puede explicar mejor. Eso es muy alineado con lo que dice María. José María, yo lo agrupo con 3 cosas, ¿no? Es la parte del equipo, pues las dedicaciones y quién va a hacer qué tareas y todo esto, permanencias, etcétera. La parte de transmisión y rentabilidad, que es lo que comenta José María, y que normalmente en cuanto te entre un socio inversor te va a imponer ahí un montón de cláusulas y va a hacer que esa gestión sea muy profesional. Y luego la parte de José María, donde él ha mencionado todos los temas de control y toma de decisiones y órgano de administración y qué cosas son materias reservadas, qué cosas no lo son, qué cosas requieren mayoría cualificada, etcétera.
Y ahí yo añadiría también todos los temas de información, ¿no? El pacto de socios debería haber también una regulación de los derechos de información que tienen los distintos socios, ¿no? Con qué frecuencia, que se informa, incluso un anexo con un dashboard que se va a publicar pues, mensualmente, trimestralmente, ¿no? Que esté todo, cuanto más detallado, mejor. Vale, entiendo, bueno, esto también va más para Jorge y para Carlos, o sea, un pacto de socios es algo que va evolucionando, ¿no? A medida que se va desarrollando la startup. O sea, entiendo que todas las cláusulas, o sea, ninguna cláusula es, o sea, a menos que no se quiera cambiar, es un impedimento para que entre un nuevo inversor. Es decir, si yo tengo la cláusula X y un inversor quiere invertir, pero si modifico esa cláusula X, siempre y cuando yo esté dispuesto a cambiarla, podría entrar ese inversor X. ¿O hay algún tipo de combinación de pacto de socios que digas, oye, es que si tienes este tipo de cláusulas, nunca un inversor va a poder va a invertir en tu compañía porque no las va a poder cambiar, porque va a necesitar este tipo de votos para poder cambiarlas y entonces no le va a interesar entrar en tu compañía? ¿Cuál es un poco vuestra percepción en cuanto a eso? Pues si quieres, Carlos, hago otra vez de telonero para que luego acabes de rematar tú, confirmando también un poco lo que decían José María y Asís. Pues es un poco, Ángel, yo creo que tú dices, ¿no? Al final hay diferentes pactos de socios y yo creo que lo fundamental y lo más importante a tener en cuenta es que para que se cumpla el siguiente es que lo tienen que firmar todos los socios anteriores, ¿no? Si no, que me corrija Carlos, porque si no, no va a dar lugar. Y yo creo que sobre todo el primero es lo más importante, aparte de las cláusulas que decían José María y Asís, y justamente lo decía Asís, es el tema del alineamiento, ¿no? Un poco repescando lo que decíamos antes. Nosotros hemos visto empresas que las hemos constituido y por no tener las cosas claras, eran amigos de toda la vida y han dado a baja la empresa en 17 días, para que te das una idea. Entonces, y lo que decía Asís, no es más difícil a veces separarte de un socio que de tu mujer. Entonces, oye, yo creo que siempre tú puedes cambiar el pacto de socios, siempre y cuando todos los socios que estén ahora lo vayan a volver a firmar, ¿no? Pues es verdad que tú puedes tener un problema si prácticamente todos los socios lo firman menos uno, ¿no? Y si no, ya digo que me corrija Carlos, que es más que solo nuestro experto. Pero ¿qué potestad podría tener un socio, digamos, minoritario que tiene un porcentaje ínfimo para no firmar un pacto de socios? ¿Tiene una potestad, o sea, puedes perder la oportunidad de que un gran fondo de Venture Capital invierta en ti diciéndote, oye, este es el pacto de socios que yo quiero, y porque un inversor familiar que ya ni te acuerdas de él? Es lo mismo que si vas a vender la empresa y el socio no notaría, ¿no, Carlos? Para vender sus participaciones y tú no tienes un poder. Mira, yo en este punto, ¿vale? Como podéis ver, todos tenemos como ciertas cláusulas que estimamos oportunas incorporar y que al final un pacto de socios, bueno, queda patente de que es algo, digamos, sui generis, que es algo único como en su especie, ¿no? En este caso, yo creo que la labor del abogado es procurar una redacción de ese documento para que el acuerdo, digamos, esté lo más cerrado y lo más protegido posible. Me explico. Una de las partes súper importantes de un pacto de socios es que lo firmen cuantos más, mejor. Y digo cuanto más por no decir realmente la unanimidad, porque un pacto de socios realmente, por ley, no está contemplado como algo oponible a la sociedad. Sin embargo, si lo firman todos, realmente actúa como una especie de estatutos sociales bis. ¿Y qué implica esto? Que tú luego realmente los acuerdos que adopte la sociedad los podrás impugnar. Entonces, en este punto, es correcto la situación en la que efectivamente un socio minoritario no quiera firmar un pacto de socios. ¿Qué pasa en este caso? Que el abogado que asesora en este sentido tiene que prever esta situación y que al final tiene que adelantarse a que esta situación pueda suceder. Yo, por ejemplo, en este tipo de casos, lo que hago es que cuando elaboramos un pacto de socios, contemplamos la situación en el sentido de que si este pacto de socios se modifica y no es firmado por la unanimidad de los socios en un caso futuro, rige de forma supletoria. Es como, digamos, la normativa o como, digamos, en cualquier tipo de contrato que podréis ver pues, a lo largo, digamos, de vuestra vida. De forma supletoria, cualquier tipo de contrato que firmes
rige el Código Civil. Pues más o menos es un poco lo que se busca en ese tipo de redacciones. De, oye, si se da la situación futura de que esto no lo firman todos los socios, pues que por lo menos tengamos un salvoconducto para regir un poco la situación con este socio de, en cierta manera, díscolo. A partir de ahí, las cláusulas que se quieran incorporar en cuanto a competencias, cuestiones, digamos, mortis causa o similar, pues ya a partir de ahí pues se van añadiendo. Pero es más que la labor del abogado en este sentido, más que de contenido, que también es de forma, que eso es súper importante. Vale, y en este sentido, Carlos, o sea, puede, bueno, o así sí, José María, no sé si habéis tenido una experiencia relativamente similar. Claro, supongamos que es tu primera ronda o tu segunda ronda y dices, oye, pues mira, quiere invertir un fondo de Venture Capital y aquí tiene su pacto de socios, que normalmente suelen ser lentejas, ¿no? Lo coges o no coges el dinero, ¿no? Firmar con el fondo de Venture Capital incorrecto o de la manera incorrecta puede perjudicar que el hecho de, oye, pues que luego no quiera que otro pacto de socios futuro propuesto por otro Venture Capital que ponga más dinero, pues entre en juego y le regula a él también. ¿Este tipo de cosas pasan? Si te entiendo bien, estás diciendo que en una ronda firmes un pacto de socios que te pone un fondo y luego en la siguiente ese pacto de socios previo te impida firmar la siguiente con el siguiente inversor, por ejemplo. Claro, exacto. Es decir, que hay un inversor dentro que puede vetar la entrada de otro. Claro, que ese fondo de Venture Capital primero impida que otros más grandes de rondas futuras puedan entrar porque, oye, pues no le gustan las condiciones que obviamente le exigen a... Eso puede, desde luego puede pasar, ¿vale? Entonces, lo primero, aunque suene muy obvio, aunque tengas un pacto de socios muy bueno, eso no significa que puedas meter a cualquiera en tu cap table, ¿vale? Una persona con la que no estés alineada en tu cap table, por muy buen pacto de socios que tengas, puede hacer mucho daño, ¿vale? Ya. Y luego, por supuesto, que una persona, sobre todo si tiene cláusulas así que le protejan, podría bloquearte la siguiente. Y por eso es importante que haya ahí una alineación de incentivos muy buena. Es decir, si al final esta ronda siguiente hipotética es buena para la empresa y por tanto es buena para todos sus socios, ahí hay que poder negociar con este inversor previo que tenga las cláusulas para conseguir lo que sea mejor para todos. Pero desde luego hay muchas situaciones en las que si no quiere, no se firma y tiene el poder de bloquear la ronda. Prácticamente cualquier inversor profesional te va a poner cláusulas por las cuales para tú hacer una ampliación de capital tiene que aprobarla él, va a tener un derecho de veto, ¿vale? De tal manera que es muy importante elegir y tú lo que estás haciendo cuando firmas un pacto de socios con un Venture Capital, que esto lo dice mucho así, es repartir pistolas, ¿vale? Porque lo que les estás dando son unos ciertos derechos, aparte de ponerte tu remuneración y una serie de cosas que, bueno, tampoco son lo más importante, pero sí que les estás dando control o van a tener un control prioritario, a pesar de no tener una mayoría cualificada para ejercerla en muchos de los casos, sobre temas que son muy importantes, como puede ser la creación de acciones o participaciones sociales, etc. Y eso, los fondos, prácticamente todo inversor profesional te lo va a poner. Y ahí pues más vale que haya buen feeling y que comprendas que en el momento que están las dos partes en el cap table pues van a remar juntas, pero estás un poco, puedes tener problemas. Y a mí lo que me parece... Entonces, ahí es importante dos cosas, ¿no? Primero, que sepas a quién le estás dando la pistola y segundo, que entiendas qué cosas puede hacer con esa pistola. Y ahí es muy importante que tengas a un Carlos que te explique exactamente qué estás firmando, qué consecuencias hay, cómo pueden interactuar unas cláusulas con otras, que no siempre es obvio, ¿no? Entonces, es importante estar bien asesorado, porque muchas veces no ves de primeras el impacto de lo que estás firmando. Ya, en largo plazo, ¿no? Que a mí también me parece súper importante, que es obvio, ¿no? Pues oye, evidentemente tú cuando entra un Venture Capital, tu idea es vender el capital lo más caro posible. No es lo mismo que tú puedas negociar X cláusulas cuando tu empresa es más o menos atractiva, ¿no? Y que tú tengas más o menos posibilidad de cerrar con diferentes fondos, ¿no? Que te pueden cuadrar. No es lo mismo, oye, que tienes prisa, tienes falta de tesorería y tienes un posible inversor. No es lo mismo a que tú estés en un momento bueno,
que tengas caja, puedas hablar con 4 o 5 y que tú tengas un poder mayor de negociación para estas cláusulas que siempre te las van a imponer, ¿no? Pero sí que es verdad que puedes tener cierta franja que puede marcar, que puede ser clave, ¿no? En cuanto a que tú seas más operativo. Y ahí es importante la figura del term sheet, ¿vale? Es decir, pacto de socios es un documento que solo entienden los abogados y que tiene 50 hojas o más, en el cual viene escrito en lenguaje legal pues todas las casuísticas que pueden decir. Pero normalmente cuando uno habla con un fondo, habla con inversores, lo hace con 1 o 2 hojas en las cuales viene de manera muy sucinta cuáles son los principios generales de ese pacto socio, ¿no? Eso es el term sheet, la hoja de términos. Donde viene, oye, pues va a haber dragalón o tagalón, sí, pues mira, en el 51 o en el 75. Va a haber liquidation preference, sí, 1 por, sin double dip, ¿vale? Es decir, y todo eso se acuerda en este term sheet. Y lo importante es que uno negocie eso rápidamente y si puede ser con varios a la vez, como mencionas, y luego ya, una vez esté eso firmado, puedes pasar a la negociación del pacto de socios, que es algo que puede llevar meses, ¿vale? El firmar el term sheet y negociar el term sheet, como es un documento sencillo, si ese fondo va a estar de acuerdo, normalmente lo vas a acordar en 48 horas. Y podrás negociar una cláusula, otra, depende del poder que tú tengas en ese momento, el interés que tenga el fondo y también lo estrictos que sean ellos con su corsé. Pero lo que no negocies en el term sheet no lo vas a sacar en el pacto de socios, y además cuando ya estás en el momento de la ronda que estás negociando el pacto de socios, ya es el coste de echarte para atrás en tiempos, en riesgo para la empresa, para la ronda, etcétera, es enorme. Es importante hacer eso cuando todavía tienes bastante liquidez, porque como estés en una negociación donde ya te queda solo un fondo, los demás se han ido quedando atrás en la negociación, requeriría empezar desde cero y encima tengas la presión de la liquidez que se te acaba, al final vas a firmar lo que el fondo quiera, ¿no? Entonces es importante llegar ahí con margen de tiempo, que significa liquidez. Y bueno, tenemos 15 minutos antes de que lleguemos a las preguntas y has mencionado sobre todo, José María, unos términos los términos peliagudos, ¿no? Los que te impone normalmente un fondo y que me gustaría saber sobre todo vuestra opinión, ¿no? O sea, al final, oye, el emprendedor es quien se le ocurra, es ahí quien está arriesgando, es el que se la juega toda una carta. Y luego viene un fondo y te pone cosas como pues el liquidation preference, antidilución incluso. ¿Cuál es un poco vuestra perspectiva un poco en cuanto a estos puntos un poco quizá más peliagudos, ¿no? Que hay algunos que están de acuerdo, hay otros que no están de acuerdo, hay otros que no están de acuerdo pero aún así lo siguen imponiendo. Yo me atrevo con la liquidación preferente, que es particularmente controvertida. Vale, pues nada, dale, así. Bueno, y antidilución es lo mismo al final. Sí. Si a ver, esta cláusula, para el que no lo sepa, lo que dice es que en caso de vender la empresa, el primero que cobra es el que tiene esta cláusula de liquidación preferente y hasta que no ha recibido todo el dinero que ha puesto para la ronda, no empiezan a cobrar los demás. Lo cual significa que si una persona te mete, por ejemplo, 2 millones a una valoración de 10 y luego la empresa se vende por 2 millones, ese inversor no ha perdido nada y todos los demás se van sin nada. ¿Ok? Entonces, a priori es una cláusula muy controvertida porque parece que puede ser abusiva frente a los que ya estaban antes, pero la realidad es que tiene su sentido porque cuando un inversor compra una empresa y le pone una valoración de 10, esa empresa no sería posible venderla por 10. Es una valoración que está recogiendo pues, una serie de perspectivas futuras, una multiplicación de valor sobre el importe que te está poniendo, etcétera, ¿no? Entonces, ese inversor lo que quiere protegerse es frente a, oye, pues yo invierto 2 millones a valoración de 10 y ahora cogemos la empresa y la liquidamos y tú tienes pues un 20% de estos 2 millones, toma. Y te dan 400.000 y se reparten el resto del dinero, ¿no? Sería ridículo, pero sería posible. Y por eso está esta cláusula de liquidación preferente. Y la mala fama yo creo que le viene un poco de la forma antigua de implementarla en las cuales se les ponía double dip, triple dip, liquidación preferente por 2, cosas de estas que consisten en que... ¿Puedes explicar qué significa eso? Esto significa que no solo, si pone 2 millones a valoración de 10, no solo se lleva los 2 millones antes de que nadie vea un duro,
sino que encima a partir de ahí se lleva su 20%. Es decir, al final se está llevando siempre un porcentaje mayor del que le corresponde. No es que se lleva los 2 millones, luego el resto se lleva su parte y por encima de los 10 millones es el 20% que le corresponde, sino que se lleva los 2 millones primeros y además el 20% de todo lo demás, ¿no? Entonces, eso sí que se puede considerar abusivo porque está ahí sobreprotegiéndose frente a un riesgo. Y esta cláusula de liquidación preferente es un caso muy claro de pistola, ¿no? Porque este fondo también, si tú le estás dando una cláusula de liquidación preferente y además tiene un drag along que le permite, en caso de vender sus participaciones, obligar a los demás a vender, podría en un momento dado, si se pone nervioso, dice, bueno, pues esto que pensábamos que valía 10, lo vendo a 5, a 4, a 3, da igual, porque como los 2 primeros son míos, yo no voy a perder. Con el drag along obligo a todo el mundo a vender conmigo y yo recupero mi dinero. Y los demás son los que pierden, se comen toda la pérdida, ¿no? Entonces son este tipo de cosas con las que hay que tener cuidado cuando se firma un pacto de socios, ¿no? Y tener un buen asesoramiento antes de firmarlo, saber exactamente qué estás firmando. ¿Cuál es vuestra opinión, Jorge, Carlos? Bueno, y José María también, si tienes una opinión diferente a la de Asís, que me imagino que no, pero por si acaso. Vale, pues voy yo. No, totalmente de acuerdo con Asís, ¿vale? Es bastante controvertido y está estipulado en la normativa, es decir, tú puedes establecer cómo quieres ejecutar tu derecho de adquisición, derecho de liquidación preferente y ello supone que efectivamente tienes que recibir primero pues tu aportación inicial. En este sentido también, luego, es un poco también lo que hablaba anteriormente, que aunque luego muchas veces firmes un pacto de socios X cláusulas, ¿vale? Habrá que ver luego también qué cierta oponibilidad puede tener respecto a lo que pueda acordar la sociedad, porque luego realmente tú, en cualquier tipo de decisión, vamos a poner en lo que decíamos anteriormente respecto al veto, digamos, de ampliaciones de capital, ¿vale? Jurídicamente, y es un poco lo que explicaba anteriormente de lo importante que es un pacto de socios se firme, digamos, por todos. Si ese pacto de socios establece efectivamente un poder político a uno de los socios ya existentes, pues aunque jurídicamente esté recogido como que tiene un 5%, que suele ser, digamos, el porcentaje habitual o un poco más, ¿vale? Se torna, digamos, o puede oponerse justo enfrente, digamos, de lo que está estipulado en los estatutos sociales. Por tanto, es muy importante que aquello que se pacta que se acuerda en los pactos sociales, analizarlo no solo con lo que está estipulado en lo que es el pacto social, sino luego qué aplicabilidad tiene, pues, por ejemplo, en jurisprudencia. Es decir, habrá que ver qué tipo de cuestiones son aplicables porque no todo lo que se pacta es aplicable luego en la práctica, ¿vale? Pero efectivamente son cláusulas que cuanto menos hay que prestarles especial atención. Son cláusulas que tienen mucha, o se demandan bastante cuando ya entras en este periodo de inversión y por tanto, pues bueno, hay que, digamos, ver exactamente luego o buscar un asesoramiento, por eso lo decía antes que era muy importante, sui generis o caso por caso, de qué es lo que contiene la cláusula y cuánto de aplicable luego es en sede judicial. Vale, no sé, José María, no sé si quieres comentar tú, incluso si quieres hablar de la parte de antidilución, que también he comentado, que creo que también es tediosa, ¿no? Sí, bueno, al final son todo cláusulas de los fondos para protegerse, para proteger su participación y asegurar que el emprendedor, ¿sabes qué? Yo también, como emprendedor, un anti-dilution y una antidilución o un derecho de liquidación preferente, pues no te gustan, ¿vale? Son cosas que te están quitando valor. Pero también hay que comprender que aquí hay una persona que te conoce relativamente poco, que es un fondo de inversión, que está apostando por tu empresa y
pagando una valoración normalmente relativamente alta cuando todavía hay muy poco ahí, y que se tiene que asegurar de que a mitad del camino pues tú no dices, pues yo ya tengo suficiente, porque en el fondo si tengo 20% de esta empresa y somos capaces de venderla por 5 millones, eso es 1 millón, a mí me cambia la vida. ¿Vale? Entonces, pues comprendo que este tipo de cláusulas tienen que existir, y los fondos hoy en día es muy difícil negociarlo. Tienes que estar en una posición de negociación muy fuerte. Conozco gente que en el último año ha hecho rondas con algunos fondos enormes y lo han hecho, ¿vale? Pero en cualquier ronda de más de medio millón, 1 millón, normalmente te va a caer tanto la cláusula de liquidación preferente como la de antidilución, que lo que hace es proteger al fondo para que no se diluya o se diluya poco en caso de que haya una ronda a una valoración inferior de su punto de entrada. ¿Vale? Aquí hay diferentes maneras de calcularlo, pero el fondo entra porque compra una historia enorme, se la cree y entra una valoración de 4, luego la empresa está en una situación complicada y va a entrar otro inversor a 2, pues eso implicaría una dilución enorme para el fondo. Normalmente aquí al que se diluye más es al emprendedor, y esta cláusula de antidilución lo que hace es proteger que el fondo que entró a 4, que pagó 4 por esta empresa, pues no se diluya tanto como si hubiese entrado a 4, sino como si hubiese entrado a 3, en vez de ni 2 ni 4, ¿no? Normalmente se hace una media y ya está. Esto, bueno, es una cláusula que está irregulada. Como consejo, ahora que José María menciona el tema de la dilución, yo diría que como emprendedor lo óptimo es no obsesionarse demasiado con la dilución. Si las cosas han ido razonablemente bien, el porcentaje mayoritario está en manos de los emprendedores, yo creo que vale la pena elegir buenos socios, tener un buen pacto y pensar sobre todo en el tamaño de la tarta más que en el ángulo del trozo que toca, ¿no? Obsesionarse con la dilución puede complicar las rondas. Y yo, completando lo que dice Asís, que me parece súper interesante y que muchas veces los emprendedores, o por lo menos lo que he visto, no lo tienen en cuenta, es que tú realmente la disolución que tú vas teniendo es menor, ¿no? Y al principio, cuando vas contando con Family, Friends and Friends, que cogen más riesgos, pues te diluyes más, y en función de lo que vayan avanzando, la disolución que tú tienes en tu empresa es menor, ¿no? Que también es algo que hay que tener en cuenta. Sí, normalmente yo te recomendaría ir hacia un 20 o un 25% de dilución en cada ronda. Vale, de hecho, muchas veces las cosas estas de valoración tienen muy poca ciencia, ¿eh? Lo que haces es ver cuánto dinero necesitas en los próximos 18 meses, pongamos 1 millón, decir, pues estoy dispuesto, o me parece lógico que nos diluyamos un 20%, pues entonces pongo una valoración pre-money de 4 millones y veo a ver si alguien en el mercado me lo coge, ¿vale? Me encanta porque es lo menos científico del mundo, ¿no? Y me encanta porque aparecen unos tíos de un fondo de inversión que son unos analistas que saben muchas matemáticas, ¿no? Y entonces te dicen, me parece correcta tu valoración, ¿no? Y tú lo único que has hecho ha sido, oye, pues ver cuánto necesito para durar, para mantener operaciones. Y multiplicar por 4. Es que poco más puedes hacer en un momento tan pronto en una empresa, ¿vale? Simplemente yo cuánto dinero necesito y cuánto estoy dispuesto a hacer de la empresa. La valoración no hay que obsesionarse con ella, pero es simplemente un instrumento que utilizamos para ver cómo cedemos ese porcentaje de la empresa a aquel que está confiando en nosotros. Totalmente. Oye, pues nada, muchísimas gracias de verdad por todos vuestros insights. Voy a empezar ahora con algunas de las preguntas que nos han hecho, ¿vale? Pues para que respondáis, ¿vale? Nos preguntan, dentro del equipo, ¿cómo hacéis para dictaminar que un socio no está cumpliendo, un socio fundador, con el nivel de trabajo que se esperaba y que por tanto no se puede establecer que es un bad leaver y que podamos quitarle las participaciones? Sam. Es un tema complicado. Normalmente una de las cosas que se regula es precisamente qué pasa si el performance no es adecuado y cuál es el mecanismo para sacar a un socio, y en ese caso, si le sacas, pues normalmente también metes cláusulas de vesting, de forma que si se va antes de cierto tiempo, pues la empresa tiene derecho a recomprar una parte de las participaciones, pero al final las participaciones que ya haya devengado y que son suyas
solo las suelta si quiere, y poner una cláusula que te obligue a sacarle, todo se puede hacer, pero puede ser complicado. Y además, esto es llevarlo un poco al extremo, pero yo sé de casos incluso en los cuales, habiendo una cláusula que le obliga a vender, pues no le da la gana de ir al notario a firmar. Y si no va al notario a firmar, pues a ver qué haces, ¿no? Y al final tienes que acabar en cualquier caso en juicios y se engorrina mucho y muy deprisa. O sea, me estás diciendo así es que, o sea, yo establezco con mi socio que él se va a dedicar al marketing y yo a las ventas, por poner un ejemplo, o a la tecnología, y mi socio cofundador hace de todo menos marketing o dedica tiempo a todo menos a la empresa, y a pesar de tenerlo regulado en un pacto de socios, oye, yo quiero cambiar, yo quiero continuar, pero sin ese co-founder que tengo, esa persona en la que he confiado en un primer momento, claro, no habría manera, digamos, Sí, como de demostrar, oye, esto no es lo que pactamos, estás incumpliendo y por tanto tienes que devolver las participaciones. Demostrar eso debe ser complicado, ¿vale? Lo que se suele evitar el 50-50 para que no haya esa situación de bloqueo. Y entonces, en cuanto hay un tercero, aunque tenga una participación minoritaria, ese más el otro serían suficiente para poder votar que el socio deja de trabajar ahí, ¿vale? Pero, digamos, deja de participar como trabajador, y si luego tienes una cláusula en la cual tienes una permanencia obligatoria que hace que vaya devengando las acciones, pues en el momento en el que sale como trabajador dejaría de devengar acciones o tendría que devolver una parte, pero las que ya son suyas, y esa parte sí que es más complicada, ¿no? Y por eso decía lo de que es más fácil separarte de tu pareja que de un socio que no quiere vender las participaciones. Totalmente. Entonces, incluso aquí, así es un poco lo que he entendido por lo que comentas, incluso un co-founder debería tener una especie de como de vesting inverso, ¿no? O el bad liver, ¿no? O sea, que en el momento, oye, que te vas, tienes que devolver las participaciones que no has devengado en el tiempo obligatorio que tendrías que estar en la compañía, por no haber cumplido con los objetivos, por no haber cumplido con tus funciones, etcétera, etcétera, ¿no? Totalmente. Nosotros, de hecho, lo tenemos. Y además me parece una pieza relativamente importante del pacto de socios. Porque tú en el pacto de socios puedes poner que esta persona se va a dedicar al marketing, pero cualquier norma que no tengas forma de forzar el cumplimiento, por ejemplo, con este vesting, no sirve para nada. Es papel mojado, ¿no? Sí, al final, es decir, lo que aportamos los emprendedores a la empresa es nuestro trabajo, ¿vale? Entonces, lo normal es que cualquier inversor te exija una cantidad de años que van entre 2 y 5, ¿vale? Pero normalmente 3, 4 es lo habitual, para decir, oye, me parece fantástico, tú tienes un 50% de esta empresa, por ejemplo, pero tú tienes un 50% de esta empresa si tú estás trabajando aquí los próximos 4 años, porque si no, yo levanto una ronda con un fondo a la valoración que sea, entra el dinero y al día siguiente le digo, oye, poned una persona aquí a trabajar que yo me voy a disfrutar mientras hacéis que mi 50% de la empresa valga muchísimo dinero. ¿Vale? Entonces, al final el fondo, cuando invierte porque espera que tú le dediques ahí un tiempo durante los próximos X años. Todo fondo te va a pedir una cláusula de vesting y nosotros la tenemos. Y a mí me parece también muy importante también contar que muchas veces cuando tú vas firmando diferentes rondas con fondos, el tema del vesting muchas veces se resetea. Es decir, que yo he firmado, oye, con un fondo ya he hecho 2 años, ya he desbloqueado esas acciones, vuelvo a firmar con otro y este nuevo fondo me lo vuelve a poner el contador a cero. Y también es importante para los emprendedores decir, oye, por lo menos déjame este porcentaje pequeño que ya de verdad lo he desbloqueado y que sí que es mío. Y luego vender la empresa y otra vez, ¿no? Efectivamente. Sí, no, es, al final el tema del vesting, cada vez que entra dinero fresco en la empresa, normalmente si confían en el equipo gestor, te van a decir, fantástico, tú puedes tener un porcentaje de esta empresa, pero vas a estar aquí trabajando los próximos años. Me da gracia porque nos escribían en el chat, joder, se me están quitando las ganas de emprender, pero joder, yo creo que es importante ponerse también un poco en el lado de, oye, todo lo malo que puede pasar, ¿no? Que al final esto es un poco la intencionalidad que comentábamos al principio, ¿no? De, oye...
Sí, perdón, Ángel, yo No. diría, es algo que quieres discutir solo un día en la vida, y dedicarle solo un día o una semana, lo que sea. Luego te puedes dedicar a la empresa, que sea lo que te encanta y lo que nos gusta a todos. Pero es súper importante porque las empresas muchas veces, el cómo se venden y cuánto va a valer esa empresa, lo estás definiendo en el momento que firmas el pacto de socios y los derechos que has a cada uno. Por ejemplo, si metes un corporate, si metes una empresa que puede ser un potencial comprador y tú le das derecho de, oye, y si viene alguien a comprar esta empresa y nos hace una oferta por encima de X millones, pues tú puedes igualarla y te la llevas, ¿vale? Pues básicamente lo que estás consiguiendo con ese pacto de socios es que nadie más vaya a venir a dar una oferta, ¿vale? Porque sabe que cualquier oferta que haga que sea una buena oportunidad de compra, pues como ya hay alguien que tiene toda la información, va a poner el dinero sobre la mesa y se la va a llevar. Y si no, pues estás comprando un activo a un precio muy por encima del que cree alguien que está en la empresa, ¿no? Entonces, comprendo que este tema no es la cosa más sexy del mundo del emprendimiento, pero es algo que solo te tienes que preocupar el primer día de ello y una vez lo haces, pues ya te puedes dedicar a ejecutar y hacer las cosas bien, porque con esto en orden, las cosas suceden como debe. Sí, sobre todo estar bien asesorado yo creo que es clave en este aspecto. Bueno, un pacto de socios sin un eso iba a abogado decir. es saltar por la ventana, ¿eh? Puede dar mucha pereza, puede parecer muy complicado, pero mira, te buscas un buen asesoramiento, lo haces una vez, como dice José María, te lo quitas de en medio y vas a lo importante, a lo que genera valor en largo plazo, que es dedicarte a tu empresa. Y que además esto es muy sencillo, ¿eh? Esto es, oye, cuando éramos así, y yo solo, pues, y Juan, que vino justo después, pues lo firmamos justo cuando íbamos a empezar la empresa. No lo llevamos a público ni nada en aquel momento, pero bueno, lo firmamos entre nosotros. ¿Qué pacto firmamos entre nosotros? Súper estándar, ¿vale? Es decir, ahí sí que no te complicas, no tienes que pagar 50.000 euros a un abogado para hacerte un pacto de socios. Y Claro. luego cuando te llega un fondo grande, el fondo te viene con, oye, este es mi pacto. Y tú lo mirarás y lo comentarás con tus abogados y te señalarán 2 o 3 riesgos y tú verás si te vale la pena o no te vale la pena y matizas esos 2 puntitos y ya está, ¿eh? Tampoco hay que volverse loco. Estos son cosas de abogados, ¿no? Y otra pregunta, ¿y hace falta firmarlo ante notario? ¿Tiene algún tipo de mayor validez si se firma ante notario que si no se firma ante notario? Carlos, esta es tuya, claramente. Sí, a ver, yo esto ya lo he hablado muchas veces con Asís, yo no soy partidario. No soy partidario porque realmente la elevación a público debe verse como o bien imposición de la ley o bien cuando queremos inscribir, ¿vale? Siempre lo hablo con gente de mi equipo, qué razón o qué, digamos, sentido tiene elevar un contrato a público. Bien, legitimar una firma o que la firma sea ante notario y que sea la de el señor que está allí presencialmente con su boli firmando, y bien que haya que realizar algún tipo de inscripción. Oye, me compro una casa, esta casa que es de esta persona, pues lo elevo a público para inscribirlo en el registro oportuno, ¿vale? A partir de ahí, ya la jurisprudencia y todo, digamos, porque al final un pacto de socios no deja de ser un documento privado, en la mayor parte de las veces, y lo que tú necesitas es que el contenido, ¿vale? Para que luego tenga su validez en instancia judicial, su contenido puedas acreditar que la persona que lo firma es esa persona. Pues yo siempre pongo el ejemplo de los correos electrónicos, ¿vale? Un correo electrónico tiene su validez en sede judicial y que, por tanto, en el peor de los casos, solo tendrás que realizar un informe de perito o por un perito de que ese correo electrónico, pues que tiene una IP correcta, que no está modificado ni falseado ni nada por el estilo. Y ya con eso es suficiente, ¿vale? Porque ya tienes la suficiente prueba de que ese pacto de socios en cuanto a contenido y firma está legitimado para hacerlo valer. Yo creo que a los fondos les suele interesar el elevarlo a público para inscribir algunas de las cláusulas, en concreto las que protegen las transmisiones en el registro, ¿no? Porque eso sí que da más protección, porque si no podría
entiendo que podría, ahí corrígeme si me equivoco, Carlos, pero podría darse la situación de que al final haya una transmisión de participaciones que no se hace de acuerdo al pacto y que eso acabe inscrito en el registro y que se acepte, porque si las cláusulas que bloquean esas transmisiones no están inscritas en el registrador no se da cuenta de que eso no se debería poder hacer, ¿no? Sí, mira, esto es esa acción, ¿vale? Es como, me lo dijeron una vez y me parece una frase muy buena, que es como llevar tirantes y cinturón, ¿vale? Porque al final, realmente, lo único que estás haciendo es, unos estatutos sociales, estamos de acuerdo en que es, digamos, la norma rectora de la sociedad, ¿vale? Pero luego, diversas cláusulas que se pactan en un pacto de socios también son inscribibles, efectivamente, pero no va a generar mayor valor, ¿vale? Porque si un pacto de socios está firmado por unanimidad, ambas dos situaciones van a acabar en el mismo sitio, que va a ser en el juzgado de lo mercantil. Y por tanto, la validez tanto de su inscripción como de su, de tenerlo contemplado en pacto de socios, no va a ser más o menos la misma, pero va a dar prácticamente seguramente el mismo resultado. Pero efectivamente habrá pactos de socios, habrá fondos de inversión que quieran elevar a público pactos de socios, pues para efectivamente pues bueno, que tenga un efecto erga omnes, es decir, de carácter público, y por tanto que pues sea más un paseo más militar de cara a lo que es el juzgado, ¿vale? Pero en instancia judicial, más o menos ambas vías tienen más o menos el mismo resultado y aplicación. Vale, oye, pues no os voy a robar más tiempo, aprovechando que ya son y 58 exacto, para ser totalmente puntuales con todos. Aparte, creo que José María tenía una reunión importante. Entonces, nada, quería sobre todo agradeceros por haber resuelto todas las dudas y creo que de una manera súper clara. Lo que hemos dicho, sé que es un tema peliagudo que, como decía José María, oye, pues compensa hablarlo una vez, dejarlo zanjado y no tenerlo que volver a tocar nunca más, que estar arrastrando este tema mucho tiempo en el tiempo, mucho más en el tiempo, ¿no? Entonces, nada, quería agradeceroslo, pedir perdón a todos los que habéis hecho preguntas, pero no hemos tenido la oportunidad de resolverlas. Haremos más webinars hablando de este tema. O que escriban a Carlos, diría yo. Nada. Que sabe más. Te llegará una pequeña batería de preguntas de todos nuestros emprendedores, pero bueno, será un tema que me parece mucho más en profundidad. Y un momento, Ángel, ya no sí, claro, corto más. Uno de los puntos que también comenta Asís con el tema de la inscripción en el registro es que luego habrá determinadas decisiones que se contemplan por el pacto de socios que sí que es verdad que puedan pasar por el registro, ¿vale? Y entonces en ese punto, si tú vas a inscribir un acto que has modificado posteriormente con un pacto de socios que se ha elevado a público y se ha inscrito, efectivamente, no vas a poder inscribirlo y, por tanto, pues no tendrá mayor aplicabilidad, ¿vale? Pero bueno, son casos concretos y que están, digamos, tasados por ley. A partir de ahí, respecto a temas de preguntas y que hayan formulado demás, pues bueno, tenéis mi contacto, yo no tengo ningún tipo de problema, nos lo pasáis. Y a partir de ahí, pues bueno, intentaremos dar contestación a todos, que ya que por lo menos han empleado su tiempo en escucharnos, pues que menos que prestarles la debida atención para responderles. Justo. Acabo de dejar por el grupo, por el chat, por donde nos podéis contactar para poder ayudaros en todo lo que necesitéis. La verdad es que es un tema que podríamos estar días hablando de todos los tipos de cláusulas, pero bueno, será un tema que trataremos de manera recurrente aquí en el podcast, así que, oye, de verdad, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y sobre todo por haber resuelto, oye, pues todas las dudas y todas las preguntas que os hemos realizado. Muchísimas gracias, Ángel. Muchas gracias a vosotros. Un gusto estar aquí. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Mucha suerte. Chao.